Hola, ¿qué tal? Voy a dar inicio a la explicación de la sesión número 2 de su guía de ejercicios, ¿cierto? Los contenidos referentes a esta sesión, que tiene que ver con ángulos interiores, exteriores de circunferencia. Objetivo de la clase, conocer los conceptos de ángulo central, inscrito, semi-inscrito, interior y exterior. La semana pasada analizamos el concepto de área de sector circular, ¿cierto? Nos referimos también al concepto perímetro, pero nos enfocamos en el área del sector circular y el ángulo que generaba este sector circular. Vimos transformaciones de ángulo sexagesimal a radian y viceversa. En este caso, y para estos ejercicios, vamos a ir dejando de lado un poquito ese tema de las transformaciones, ya que solamente vamos a ocupar ángulos sexagesimales. ¿Ya? Ángulos en la circunferencia. Ángulo del centro. Ya, es el primero que nos aparece acá. Tiene el vértice en el centro de la circunferencia y está formado por dos radios. Mide lo mismo que el arco que lo subtiende. Ojo con los conceptos que van a ir apareciendo. Ya definimos que vamos a hablar de ángulos, pero en este caso solamente de sexagesimal. Ya no habrá transformación. Y por otro lado, van a ir apareciendo elementos de la circunferencia. Los elementos más comunes y básicos que hemos reconocido son el radio y el diámetro. Aquí ya aparece el concepto radio. Y que si yo tengo dos radios, ¿cierto? En distinta dirección, voy a generar un ángulo. Y ese ángulo va a medir lo mismo que el arco que lo subtiende. Lo vamos a analizar mejor viendo esta imagen. Fijémonos, tenemos dos radios, ¿cierto? Ahí el punto centro de la circunferencia. Y esos dos radios van a formar un ángulo, ¿ya? Un ángulo acá. Este ángulo va a medir lo mismo que el arco que lo subtiende, ¿ya? Y esto, sí y solo sí, es un ángulo del centro. ¿Cómo sé yo que es un ángulo del centro? Reconociendo el radio, que es un elemento importantísimo dentro de la circunferencia. En este caso serían dos radios. Como sé que yo tengo aquí un radio, porque intersectan el punto centro O. ¿Ya? Veamos otra situación. Ángulo inscrito. Ojo con el concepto inscrito, que es recurrente cuando hablamos de circunferencia. Cuando hablamos de algo inscrito a la circunferencia, quiere decir que está dentro de la circunferencia, ya sea un ángulo o una figura geométrica. No confundir con el concepto circunscrito, que es lo contrario. Cuando la circunferencia está circunscrita, ¿qué quiere decir? Que está dentro de algo, está dentro de una figura geométrica. ¿Ya? Es todo lo contrario. Aquí vamos a ver conceptos que están en el interior de la circunferencia, es decir, que está inscrita a ella. Ángulo inscrito tiene el vértice en la circunferencia y está formado por dos cuerdas. Aquí aparece otro elemento importante dentro de la circunferencia, que es la cuerda, ¿ya? Entonces el ángulo inscrito está formado por dos cuerdas. Miden la mitad del arco que lo subtiende, a diferencia del ángulo del centro, que valía lo mismo, aquí va a valer la mitad. ¿Ya? Veamos una imagen. Se dan cuenta, aquí tengo dos cuerdas. Ahora, ¿cómo diferenciar una cuerda de un diámetro? Porque si se dan cuenta, es un segmento que va de extremo a extremo de la circunferencia, al igual que el diámetro. Para diferenciar esos dos elementos, lo que tengo que visualizar es si intersectan al punto centro O de la circunferencia. Si estos segmentos interceptaran al centro O, estaríamos hablando de diámetro. Pero como no es el caso y el centro está acá, hablamos de cuerdas. Y esas cuerdas generan este ángulo que va a valer la mitad del ángulo que lo subtiende. Muy importante reconocer el ángulo inscrito y el ángulo del centro. ¿Ya? Ángulo súper importante para los ejercicios. Veamos esta observación. Dice, si un ángulo inscrito y un ángulo del centro comparten el mismo arco, entonces el ángulo del centro mide el doble del ángulo inscrito.
Fijémonos, aquí yo tengo estos radios, ¿cierto? Que forman beta, este ángulo que está acá, y estas cuerdas que generan alfa, que es este ángulo que está aquí, es un ángulo inscrito, beta, ángulo del centro. ¿Qué tienen en común este ángulo inscrito y este ángulo del centro? Es que comparten el mismo arco, o lo subtiende el mismo arco. Y en este caso, cuando se da esta situación, beta será el doble de alfa, o si se quiere, alfa la mitad de beta. El ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito, y el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del centro. Y esto se visualiza aquí, cuando se dice o se define beta como doble de alfa. Ahora, si yo despejo alfa, obtengo alfa es igual a beta medios, o sea, a la mitad de beta. Esto se cumple de ambas maneras, sigue manteniendo la misma verdad o tautología. ¿Ya? Ojo, importante visualizar que comparten el mismo arco. ¿Ya? Esto se da si y solo si comparten el mismo arco. Ahora, si proyectamos esta cuerda hacia el exterior de la circunferencia y proyectamos este radio, ¿cierto? Hacia el exterior de la circunferencia, ¿cierto? A partir de su punto de intersección, que obligatoriamente tiene que ser este punto, ¿cierto? El punto de inicio del arco. Lo mismo del otro lado, ¿cierto? Generaremos dos ángulos exteriores que son delta y gamma. Ahora, delta, gamma, beta, o delta, gamma y alfa se relacionan entre sí. ¿Cómo? Así como muestra aquí la imagen. Alfa, o sea, el ángulo inscrito, será igual a la suma de estos ángulos exteriores, delta más gamma, y beta será igual al doble de la suma de los ángulos exteriores. ¿Ya? Súper importante visualizar esto, que se cumpla esto, pero para que se cumpla se tiene que dar esta situación que está acá. El ángulo interior, perdón, el ángulo del centro comparta el mismo arco que el ángulo inscrito. Si dos o más ángulos inscritos subtienden el mismo arco, entonces estos ángulos tienen igual medida. Veamos esta imagen que está acá. Tengo un ángulo inscrito, ¿cierto? Formado por estas dos cuerdas, alfa, y otro ángulo inscrito formado por estas dos cuerdas, beta, que tienen en común alfa y beta, que comparten el mismo arco AB. Y en este caso, cuando dos ángulos inscritos comparten el mismo arco, van a tener el mismo valor, es decir, alfa es igual a beta. Continuemos. Ángulos inscritos, o ángulo inscrito, mejor dicho, en una semicircunferencia. O sea, la mitad de la circunferencia, semicircunferencia. Si AB es el diámetro de la circunferencia, entonces el ángulo ACB es igual a 90 grados. Veamos. Aquí tengo una semicircunferencia, ¿cierto? Y dos cuerdas. Estas dos cuerdas siempre me van a generar un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, formando siempre un triángulo rectángulo. Es por eso que acá dice todo triángulo inscrito en una semicircunferencia, la mitad de la circunferencia, ¿cierto? Es rectángulo. ¿Ya? A partir de esto que es el diámetro, nacen dos cuerdas y estas cuerdas van a generar 90 grados formando un triángulo rectángulo. Cuadrilátero inscrito a una circunferencia. En todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿Y qué quiere decir que sean suplementarios? Que ambos ángulos van a sumar 180 grados. Como aquí vemos este cuadrilátero que está inscrito a la circunferencia y vemos que alfa más gamma, ¿cierto? Alfa más gamma suman 180 grados y beta más delta también suman 180 grados.
Por ende, se cumple que los ángulos opuestos de un cuadrilátero inscrito suman 180 grados. Muy, muy importante esto porque en su guía van a encontrar cuadriláteros inscritos a la circunferencia y esta información le va a servir para encontrar el ángulo faltante. Continuemos. Ángulo interior. Este ángulo tiene el vértice en el interior de la circunferencia y está formado por segmentos de cuerdas. Su medida se calcula con la siguiente fórmula. Veamos. Aquí tenemos una imagen con dos cuerdas que se intersectan en este punto, generando estos ángulos que están acá. Para calcular alfa, solamente debo sumar los ángulos que subtienden a alfa y dividirlos en dos. Lo mismo bastará para calcular beta, que debo sumar los arcos que subtienden a beta y dividirlos en dos. Y de esa manera calculo los ángulos interiores a partir de la información dada, que en este caso debería ser el valor de los arcos que subtienden al ángulo. Veamos el ángulo exterior. Tiene el vértice en el exterior de una circunferencia y está formado por dos secantes. ¿Por qué hago énfasis a este concepto? Porque esto que está acá está indicando otro elemento de la circunferencia que no hemos nombrado. Ya hablamos de cuerdas, hablamos de diámetro, hablamos de radio. Ahora aparece el concepto secante. ¿Ya? Su medida se calcula con la siguiente fórmula. Veamos la imagen. Esto que está acá son las secantes. ¿Ya? Esto que está acá. Esto. Que tienen este punto de intersección. O sea, es un segmento que parte en este punto de la circunferencia, en este punto C, ¿cierto? Se proyecta hacia el exterior y hasta un punto de intersección con otra secante que está acá, que parte en el punto A, ¿cierto? Y la intersecta formando este ángulo que está acá. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo ese ángulo? Con esta formulita. Es la diferencia entre los ángulos interiores dividido en dos. Acuérdense que cuando hablo de la diferencia, hablo de la resta, alfa menos beta dividido en 2. O si se quiere, la diferencia de los arcos que subtienden a los ángulos interiores. En este caso, arco CA y arco ED. Lo resto y lo divido en 2. También puedo obtener el ángulo exterior. En este caso, ángulo delta. ¿Ya? Ojo con reconocer los elementos de la circunferencia. Hemos hablado de cuerdas, de secantes, de radios y de diámetros. No son los únicos elementos de circunferencia, hay más. Pero nos centraremos en esto para que ustedes desarrollen la guía. En este caso, estos son los elementos necesarios reconocer para resolver la guía, pero no son los únicos elementos que ustedes deberían ir reconociendo. Más adelante seguro voy a entregar los faltantes. Ejemplo 1. Vamos a los ejercicios. Aquí hay un ejemplo de un ejercicio que dice, si el arco AC es igual a 100 grados, hallar el valor del ángulo ABC. Y aquí está la imagen. Fijémonos en la imagen. Lo primero que tenemos que reconocer es que este segmento AB y este segmento BC o CB, si se quiere, ¿ya? Forman un ángulo. Ahora hay que reconocer qué elemento de la cuerda, perdón, qué elemento de la circunferencia es. ¿Ya? Sabemos que es una cuerda. Es una cuerda porque no intersecta el punto centro O y va de un extremo a otro de la circunferencia. Por ende, este ángulo es un ángulo inscrito. Y como vimos al principio, digamos, de esta explicación, cuando tenemos el caso de un ángulo inscrito, este va a ser la mitad de lo que valga el arco que lo subtiende. En este caso, el arco vale 100, el ángulo va a valer la mitad. Es por eso que la mitad de 100 es 50 y ese sería el valor, digamos, de este ángulo inscrito. ¿Ya? Entonces, reconocer qué elemento de circunferencia tengo.
De esa manera reconozco qué ángulo tengo. Ejemplo número 2. Si el ángulo AOB es igual a 80 grados, hallar el valor del ángulo ACB. Fijémonos, esta es la figura. Se dan cuenta estos segmentos que están en azul serían radios, ¿cierto? Porque intersectan AO. Por lo tanto, aquí tengo un ángulo del centro. Y estos segmentos que están en rojo vendrían siendo cuerdas. ¿Ya? Ojo con eso. Vienen siendo cuerdas porque no intersectan a O, están en otra dirección y van de un extremo a otro de la circunferencia, formando un ángulo inscrito. Por ende, tengo un ángulo inscrito y tengo un ángulo del centro. ¿Y qué tienen en común estos dos ángulos? Que comparten el mismo arco. Y cuando estoy en presencia de una situación como esta, yo ya sé que el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito, o el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del centro. En este caso me están dando el ángulo del centro que vale 80 grados. Por ende, yo ya sé que este ángulo va a ser la mitad del ángulo del centro, o sea, la mitad de 80, que eso es 40. Ojo acá, porque acá siempre hay confusiones, ya que si nos vamos a la teoría, a lo que yo indiqué al principio del video, veamos la imagen. Veamos la imagen que yo les indiqué cuando tenemos una relación entre ángulo inscrito y ángulo del centro. Si se dan cuenta, el ángulo inscrito está sobre el ángulo del centro, ¿ya? Y generalmente el alumno tiende a confundir este tipo de ejemplo porque se espera que el ángulo esté relativamente paralelo al ángulo del centro y no hacia el costado como el caso del ejercicio. Pero eso no es lo que hay que visualizar. Lo que hay que visualizar son los elementos de la circunferencia. Primero, tener un ángulo inscrito tiene que ver con un ángulo que se forman dos cuerdas, que es el caso del ejemplo, ¿ya? El caso del ejemplo 2, este ángulo está formado por dos cuerdas. No necesariamente tiene que estar acá arriba, ¿ya? No necesariamente tiene que estar sobre. Generalmente el alumno espera algo como esto, ¿ya? O sea, que esté desde el punto hasta el extremo, ¿ya? Y desde el otro punto hacia el extremo. Una cosa así, esperando que el ángulo esté sobre el ángulo del centro. Y no de esta manera. Pero estamos hablando aquí también de dos cuerdas que comparten el mismo arco. Eso es lo que hay que visualizar, más que ver que este ángulo esté sobre el del centro. ¿Ya? Estos dos casos es lo mismo. ¿Por qué es lo mismo? Porque están compartiendo el mismo arco y además estamos hablando de los mismos elementos de circunferencia. Así que eso lo quiero indicar para que no hayan confusiones. Veamos otro ejemplo. Ejemplo número 3. Dice, si el arco DC es igual a 40 grados y el arco AE es igual a 80 grados, hallar el valor del ángulo ABE. Aquí tenemos ángulos interiores que están formados por la intersección de dos cuerdas. En ese caso, lo que hay que hacer es sumar los valores de los arcos, ¿cierto? En este caso de C y AE, y dividirlos en dos. 40 más 80, ¿cierto? Dividido en 2. Esto es 120 dividido en 2, igual a 60 grados. 60 grados, ya. Veamos el último ejemplo. Dice, determinar la medida del ángulo alfa en la figura. ¿Y cuál es la figura? Esta es la figura. Fijémonos, hay que reconocer los elementos de una circunferencia. Primero, BE es una secante, AE es otra secante, ¿ya? Esas dos secantes me forman el ángulo alfa, que es lo que me están preguntando, ¿cierto? Por otro lado, en CB y DB tendría cuerda, ¿ya? Entonces, como tengo dos cuerdas que me generan ese ángulo, ese sería un ángulo inscrito. Importante visualizar que esos 30 grados que están ahí corresponden a un ángulo inscrito. Y además, el ejercicio solidariamente me entrega este arco.
¿cierto? Equivale a 100 grados. Por ende, necesito este arco de acá. Pero como tengo el ángulo inscrito, ya puedo saber cuánto vale ese arco de acá. Recordar que el ángulo inscrito es igual a la mitad de lo que vale su arco. Eso lo definimos al principio de la clase, ¿cierto? Por ende, ese arco que está aquí va a valer 60 grados, ¿ya? Y ahora nosotros sabemos, según teorema, para calcular un ángulo exterior, debo restar los arcos de la circunferencia y dividirlas en dos. En este caso sería 100 menos 60 dividido en 2. Como está acá, 100 menos 60 me da 40, dividido en 2 me da 20. Y esos son los ejemplos de los ejercicios que más o menos ustedes van a ir viendo en sus guías, ¿ya? Espero que les sirva este video. Véanlo, vuélvanlo a ver, ¿cierto? Para que vayan aclarando sus dudas. Pueden preguntarme en el horario de la clase y también pueden contactarse conmigo posterior a la clase. Espero que estén muy bien. Nos vemos entonces.